Esta es una de las últimas imágenes que existen de este animal. La grabaron pocos meses antes de que desapareciera de la Tierra para siempre. Vas a ver 10 de estas imágenes. Y la última es la que casi nadie consigue olvidar. Durante casi toda la historia, las especies se extinguían sin dejar rastro. Ni un hueso reconocible, ni una cara. Estas 10 alcanzaron a dejar una prueba final, una foto tomada cuando todavía respiraban. Número 10. La foca monje del Caribe. Imagina un animal tan confiado que cuando un barco se acercaba, era él quien nadaba hacia ti. Sin miedo, por pura curiosidad. Durante siglos llenó las aguas cálidas del Golfo de México y el Caribe. Se reunían en grupos de 30, a veces más de 100 tumbados al sol. Era la única foca propia de aquellas aguas tropicales, y esa confianza fue su condena. Para los cazadores, eran un blanco que no huía. Las mataron por su grasa, que se hervía para sacar aceite, y por su carne. En 1886, una expedición científica encontró una colonia y mató a más de 40 ejemplares para enviarlos como muestras a los museos. Las protegimos cuando ya casi no quedaban. La foto que ves muestra a varias focas monje en cautividad, en el acuario de Nueva York, de las pocas imágenes que existen de esta especie con vida. El último avistamiento de confianza fue en 1952. Después, nada. Décadas de búsquedas en cada callo, en cada banco de arena. En 2008 se declaró oficialmente extinta. Fue la primera foca que el ser humano borró del mapa por completo. A la foca, al menos, la vimos marcharse despacio. Al siguiente animal lo perdimos en apenas 3 años y costaba creer que algo tan abundante pudiera caber, al final, en una sola jaula. Número 9. El periquito de Carolina. Imagina un loro de colores tropicales, la cabeza amarilla y naranja, el cuerpo verde brillante, volando no por la selva, sino por los bosques del este de los Estados Unidos. Era el único loro nativo de aquellas tierras. Volaban en bandadas ruidosas y unidas. Y esa unión los mató. Cuando un cazador derribaba a uno, los demás no huían, volvían a girar sobre el compañero caído. Así los abatían a docenas. Encima sus plumas se pusieron de moda para adornar sombreros, y los granjeros los veían como una plaga para sus cultivos. El último se llamaba Incas. Vivió en el zoo de Cincinnati junto a su pareja, Lady Jane, durante más de 30 años. Cuando ella murió, él aguantó poco más de un año. Incas murió el 21 de febrero de 1918. La imagen que ves es de esta pareja en cautividad, en su jaula del zoo. Casi no existen fotografías de este loro con vida. Y hay un detalle que todavía hoy resulta difícil de asumir. El cuerpo de Incas se envió al Museo Smithsonian para conservarlo, y nunca llegó. Se perdió por el camino. Del último loro nativo de Norteamérica no quedó ni eso. Pero la jaula donde murió Incas guardaba ya otra historia. 4 años antes, en ese mismo zoo, se había apagado la que quizás sea la extinción más famosa de todas. Número 8. La paloma migratoria. Imagina mirar al cielo a mediodía y ver cómo se hace de noche. No por las nubes, por los pájaros. Una sola bandada de palomas migratorias tardaba horas en pasar y oscurecía el sol. Eran miles de millones, el ave más abundante de toda Norteamérica, y desapareció en una sola vida humana. Cuando se descubrió que eran carne fácil e infinita, la caza se volvió industrial. Se mataban a miles por día y se enviaban en tren a las ciudades. Lo que parecía inagotable se agotó en pocas décadas. Al final quedó una sola, una hembra llamada Martha, en el zoo de Cincinnati. Ofrecieron $1000 a quien encontrara una pareja para ella. Nadie la reclamó nunca. Martha murió el 1 de septiembre de 1914, sola en el suelo de su jaula. Y aquí está el detalle que une las dos historias. Esa jaula del zoo de Cincinnati es la misma en la que, 4 años después, moriría Incas, el último periquito de Carolina. El mismo recinto vio extinguirse a 2 especies. La foto que ves es de Martha con vida, en su jaula. Sí existe y está verificada. Es una de las pocas imágenes reales de una paloma migratoria viva. Cuando murió congelaron su cuerpo en un bloque de hielo y lo enviaron a Washington para conservarlo. Lo que no se pudo conservar fue el cielo que esta especie oscurecía. Martha y Incas al menos tuvieron nombre y alguien que registró su final. El siguiente animal se esfumó tan rápido que el mundo apenas se dio cuenta. Y solo se dio cuenta gracias al color. Número 7. El sapo dorado. Imagina el suelo de un bosque nublado cubierto, de pronto, por cientos de chispas de un naranja imposible, casi fluorescente. Así eran los machos del sapo dorado en época de cría,
un color que no parecía real. Vivían en un único punto del planeta, unos pocos kilómetros de bosque nuboso en las montañas de Costa Rica, en ningún otro lugar de la Tierra. Y aquí la culpa humana es más callada, pero está. Una sequía severa, ligada a un fenómeno de El Niño, secó las charcas donde se reproducían. Y con el clima alterado llegó algo peor, un hongo, el quítrido, que les espesaba la piel y les impedía respirar a través de ella. Para un anfibio, eso es la muerte en silencio. En 1987 aparecieron por cientos, sanos. Un año después, los científicos solo encontraron 10. En mayo de 1989 se vio un único macho. Fue el último sapo dorado que nadie volvería a ver. La imagen que ves es de una de aquellas últimas concentraciones sanas, justo antes del colapso, decenas de puntos naranjas sobre la hojarasca. Se declaró extinto en 2004. Para muchos científicos, fue la primera especie cuya desaparición se relacionó directamente con el cambio climático. Pasó de abundar a no existir en menos de 3 años. Del sapo nos queda, al menos, ese estallido de color. Del siguiente, en cambio, solo existen 5 fotografías en todo el mundo, y todas de un único animal. Número 6. La cuaga. Imagina una cebra a la que alguien hubiera dejado a medio pintar. Rayas nítidas en la cabeza y el cuello, que se van borrando hacia el lomo hasta convertirse en un marrón liso, como el de un caballo. No es un híbrido, era una subespecie real de cebra del sur de África. Pastaban en las llanuras secas de Sudáfrica. Los colonos las consideraban competencia para su ganado y las cazaron sin freno por su piel y su carne. Y, como llamaban cuaga a casi cualquier cebra, nadie se dio cuenta de que estaban borrando una estirpe entera. Cuando la última cuaga en cautividad murió en el zoo de Ámsterdam, el 12 de agosto de 1883, nadie entró en pánico. El zoo simplemente pidió que capturasen otra. No sabían que ya no quedaba ninguna. La última silvestre había caído años antes. La foto que ves es casi un milagro. La única cuaga jamás fotografiada en vida fue una yegua del Zoo de Londres. De ella se conservan apenas 5 imágenes, tomadas hacia 1864 y 1870. Esas fotos son todo lo que tenemos del aspecto vivo de la especie. Hoy, un proyecto en Sudáfrica intenta recuperar su aspecto cruzando cebras con menos rayas. Pero, por muy parecidas que lleguen a ser, la cuaga original, la de esas 5 fotografías, se fue para siempre. Llevas 5 animales perdidos sin remedio. Pero a partir de aquí, algo cambia. Porque las 5 historias que quedan ya no son solo sobre el final. Son sobre la duda. Llevas 5. Y las 5 que quedan son, de lejos, las más difíciles de ver. Porque en algunas de ellas no está del todo claro que la historia haya terminado. En la próxima imagen, de hecho, todavía hay quien jura que el animal sigue ahí fuera. Número 5. El pícido picomarfil. Imagina un pájaro carpintero tan grande y tan imponente que la gente, al verlo aparecer entre los árboles, no decía su nombre, exclamaba «Dios mío». Por eso lo apodaron el pájaro Dios Todopoderoso. Era uno de los carpinteros más grandes que han existido. Vivía en los bosques pantanosos y maduros del sureste de los Estados Unidos y de Cuba. Necesitaba árboles enormes y antiguos. Cuando las compañías madereras arrasaron esos bosques a principios del siglo XX, el pájaro Dios se quedó sin casa. En 1935, un equipo de la Universidad de Cornell logró algo extraordinario. Fotografió e incluso filmó a esta especie con vida, en el bosque de Singer Tract, en Luisiana. Esas imágenes en blanco y negro son, casi con seguridad, el único registro que tenemos del ave viva. El último avistamiento aceptado sin discusión en Estados Unidos fue en 1944, una hembra solitaria en ese mismo bosque que un artista alcanzó a dibujar antes de que volara y desapareciera. Y aquí la historia se niega a cerrarse. Durante décadas han llegado avistamientos desde pantanos remotos, golpes de pico, llamadas, vídeos borrosos. Ninguno ha sido definitivo. La controversia es tan profunda que el propio Servicio de Fauna de Estados Unidos propuso declararlo extinto, y ante la falta de acuerdo entre los expertos, todavía no ha cerrado el caso. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿De verdad desapareció el pájaro Dios? ¿O sigue ahí fuera, escondido en algún pantano donde nadie ha sabido buscar? Esa duda, la de un animal que quizá no se ha ido, vuelve a aparecer con el siguiente, un gigante rayado que la ciencia dio por perdido, y cuyo linaje sorprendentemente todavía respira. Número 4. El tigre del Caspio. Imagina un tigre,
pero no en la jungla de la India, ni en la nieve de Siberia, en los cañaverales y bosques de ribera de Irán, Turquía y Asia Central. Algunos eran casi tan grandes como un tigre de Bengala, con un pelaje más largo y espeso para soportar el frío. A principios del siglo XX, los grandes planes de colonización agrícola de la era soviética arrasaron su hábitat. Drenaron los ríos para plantar algodón, quemaron los cañaverales, exterminaron a los jabalíes y ciervos de los que se alimentaba, y a los últimos tigres los persiguieron hasta el final. Una de las últimas tigresas del Caspio en cautividad vivió en el Zoo de Hamburgo entre 1955 y 1960. Se llamaba Soraya. Fue, muy probablemente, la última de su subespecie en cautividad. Las imágenes que ves son de esos últimos tigres en cautividad, ejemplares reales, filmados y fotografiados antes de que la subespecie se apagara. Se declaró extinta en 2003. Pero hay un giro. Los análisis genéticos demostraron que el tigre del Caspio y el tigre siberiano eran casi idénticos, una misma población que se separó hace apenas un par de siglos. Es decir, su sangre no se ha perdido del todo. Por eso hoy se habla en serio de devolver tigres siberianos a las tierras donde rugió el del Caspio. ¿Y si su linaje pudiera de verdad volver a casa? Del tigre del Caspio nos queda al menos un pariente vivo. Del siguiente animal no queda ninguno. Era la última voz de toda una dinastía de 20 millones de años. Número 3. El Baiji, el delfín del río Yangtze. Imagina un delfín casi ciego, de un gris pálido, que durante 20 millones de años aprendió a ver con sonido en las aguas turbias del río más largo de China. Lo llamaban la diosa del Yangtze. Era un símbolo, casi una deidad, y el mismo río que le dio la vida se la quitó. A medida que China crecía, el Yangtze se llenó de redes, de veneno, de barcos. Los delfines quedaban atrapados en los aparejos, morían electrocutados por la pesca ilegal, chocaban con los cascos. En los años 80 quedaban unos pocos cientos, luego apenas 13. El último Baiji conocido se llamaba Chi Chi, un macho rescatado de un anzuelo en 1980 que vivió 22 años en un instituto de Wuhan. Nunca tuvo pareja. Llamaba, y el río no le devolvía ninguna respuesta. Chiqui murió el 14 de julio de 2002. Las imágenes que ves son de Chiqui en cautividad, el único Baiji que llegó a ser filmado de cerca, nadando en círculos en su estanque. En 2006, 60 científicos peinaron el río entero durante 6 semanas, con sonar y cámaras. No encontraron ni uno. Se declaró funcionalmente extinto, el primer delfín que el ser humano borró de la faz de la Tierra. El río no se quedó en silencio porque el Baiji dejara de llamar. Se quedó tan lleno de nuestro ruido que aunque quedara uno, ya no podríamos oírlo. Quedan 2. Y de la siguiente solo existe una imagen que casi todo el mundo ha visto alguna vez, aunque casi nadie sepa que está mirando a la última de su especie. Número 2. El bucardo, la cabra montés de los Pirineos. Imagina una cabra salvaje en una repisa de roca tan estrecha que no cabría tu pie. El viento la golpea de lado y ella no se mueve. Durante miles de años, esta cabra de cuernos enormes cruzó la nieve y la piedra de los Pirineos entre España y Francia, como si la gravedad no fuera con ella. La llamaban el fantasma de Ordesa, y su rareza fue su maldición. Se convirtió en un trofeo codiciado. Aunque su caza se prohibió en 1913, la persecución no se detuvo. A eso se sumaron las enfermedades del ganado y la competencia por el pasto. En 1981 quedaban unos 30, después solo una. Se llamaba Celia, una sola hembra que cargaba con el destino de toda una subespecie. El 6 de enero del año 2000, unos guardas la encontraron muerta en el Parque Nacional de Ordesa, aplastada por la caída de un árbol. Con ella, una estirpe que había sobrevivido a las glaciaciones se apagaba, en una ladera fría. Las imágenes que ves son de los últimos bucardos con vida en esas montañas, un mundo que ya no podemos recuperar. Pero esta historia tiene un final que parece de ciencia ficción. Antes de morir, se guardaron células de la piel de Celia, y en 2003, en Zaragoza, los científicos lograron clonarla. Por primera vez en la historia, un animal extinto volvió a nacer. La cría respiró, durante apenas unos minutos antes de que sus pulmones fallaran. Trajimos de vuelta a un fantasma y lo perdimos otra vez el mismo día. El bucardo es, hasta hoy, el único animal que se ha extinguido 2 veces. Y llegamos a la imagen que te prometí al principio, la del animal cuyo último rostro casi nadie consigue olvidar.
De este además no tenemos una foto, tenemos una película. Número 1. El tilacino, el tigre de Tasmania. Imagina un animal con el cuerpo de un perro, las rayas de un tigre en el lomo y una mandíbula que podía abrirse casi en línea recta, mucho más que la de casi cualquier criatura viva. Pero no era ni perro ni tigre, era un marsupial. Llevaba a sus crías en una bolsa, como un canguro, y era el mayor depredador con bolsa del mundo moderno. En Tasmania prosperó hasta que llegaron los rebaños. Los granjeros lo acusaron de matar ovejas, y el gobierno puso precio a su cabeza, una recompensa por cada animal abatido. Los cazadores los mataron uno a uno, hasta que ya casi no quedaba ninguno. El último tilacino conocido murió en el zoo de Hobart el 7 de septiembre de 1936. Lo dejaron fuera de su refugio en una noche helada y murió de frío sobre el cemento, solo, apenas 59 días después de que el gobierno, por fin, decidiera protegerlo. Y aquí no hay una foto fija, hay imágenes en movimiento. Una película en blanco y negro de ese último tilacino dando vueltas en su recinto, bostezando con esa mandíbula imposible. Es el icono de todas estas historias, la prueba en movimiento de lo rápido que podemos borrar una especie entera. Y, sin embargo, casi 90 años después, siguen llegando más de 1000 avistamientos. Sombras rayadas que cruzan carreteras de noche en Tasmania. Ninguno se ha confirmado jamás con una imagen nítida. Así que cerramos como empezamos, con una duda. ¿De verdad desapareció el tigre de Tasmania? ¿O sigue ahí fuera moviéndose entre los árboles, esperando a que dejemos de mirar? 10 animales, 10 imágenes finales, casi todos perdidos por la misma razón, nosotros. Una foca que se acercaba por curiosidad, un loro que no abandonaba a los suyos, una cabra que sobrevivió a las glaciaciones, pero no a nosotros. Estas imágenes son lo único que queda de que estuvieron aquí. Y una vez que se van para siempre. No hay segundas oportunidades. O casi nunca las hay. Dime en los comentarios cuál te ha dolido más. Los leo todos. Y suscríbete para no perderte las próximas historias. Hacemos esto para que estas caras no se olviden. YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en la pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.